El paro de los empleados de la rama judicial que se inició el pasado 11 de octubre del año que avanza por convocatoria nacional judicial para exigir que el gobierno reconozca una nivelación salarial a los empleados de la rama judicial en Colombia. Este mismo se ha venido dando en todo el territorio nacional por unos 45.000 empleados de la rama, más un aproximado de 1.500 trabajadores de la Fiscalía General de la Nación. Para poder recopilar la información nos trasladamos hasta las instalaciones de la Fiscalía General Seccional Cartagena, así como hasta los despachos de los juzgados de la ciudad de Cartagena. Para ello fue necesario hablar con los principales directivos que conforman la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, así como con algunos funcionarios y empleados de dichas entidades. Entre ellos tenemos al doctor Álvaro Hernando Pianet, fiscal seccional y coordinador de la Unidad Administrativa Pública de Cartagena, como también al presidente nacional de Bolívar, el doctor Leonel del Cristo Rodríguez. Aquí nos encontramos con un fiscal y además docente, y su nombre es Álvaro Miguel Hernández Pianeta. Bueno, le voy a hacer una serie de preguntas que son relacionadas al tema del paro judicial. ¿En qué consiste la Ley Cuarta de 1992? Bueno, es una ley mediante la cual se promulgó la nivelación salarial entre los diferentes, digamos que servidores públicos que integran las altas cortes, los tribunales superiores de justicia de las diferentes ciudades, e igualmente los demás funcionarios, por ejemplo jueces, secretarios, como los fiscales somos delegados ante, por ejemplo, hay fiscales delegados de la Corte Suprema de Justicia, hay, digamos que, fiscales delegados del Tribunal Superior, igualmente hay magistrados de la sala civil, de la sala laboral, igualmente hay jueces administrativos, jueces penales, hay jueces laborales, jueces civiles, también hay fiscales delegados ante los jueces penales de circuito, delegados ante los municipales, asistentes, etcétera, etcétera. Entonces, la Ley Cuarta de 1992 lo que ha buscado es una nivelación salarial donde los porcentajes entre un magistrado de alta corte con un magistrado de tribunal no se vean tan, digamos que, abiertamente desproporcionados frente al resto de funcionarios que hoy en día, con apoyo a esa ley cuarta de 1992, estamos exigiendo el cumplimiento de una nivelación salarial. ¿Cuál es la razón de que la ley, después de 20 años de su vigencia, no ha sido cumplida? Bueno, en principio siempre se ha manifestado por parte del gobierno que no están los recursos disponibles. Nacional Judicial ha hecho un planteamiento manifestando de que realmente sí existen los recursos, sino que existe un gobierno que parece que no ha ofrecido unas políticas, digamos que direccionadas a resaltar el apoyo a la administración de justicia, y por eso hace más de 20 años nosotros venimos, digamos que, exigiendo el cumplimiento de esa nivelación salarial. Entonces, los motivos, las razones, pues el gobierno ha dado prioridad a otros asuntos, pero digamos que no ha sido tan importante para el gobierno ese punto de la nivelación salarial. Eso lo digo, digamos que con mucho respeto, como un funcionario, como un servidor público más, que se ha visto afectado como miles de trabajadores de la rama del Poder Judicial con ese desconocimiento de la Ley Cuarta de 1992. ¿Cuál es el organismo facultado a llevar este tipo de investigación? Bueno, digamos de que más que un organismo facultado para investigar el por qué no se le ha dado cumplimiento a la Ley Cuarta del 92, yo creo que lo que hemos hecho ha sido reclamar al mismo gobierno de manera directa el cumplimiento de la ley. Desde luego,
dentro de esas conversaciones y ante, digamos, que la frustración por parte del Poder Judicial, lo que hemos hecho es un cese de actividades por orden, digamos que del nivel central, me refiero a zona judicial y sus directivos. ¿Cuáles son las propuestas que da el gobierno a ustedes, los funcionarios? Bueno, en este paro judicial, de manera muy puntual, se ha planteado de que primero se haga una nivelación de acuerdo a lo que establece la ley 4 del 92. Además de eso, que el pago de esos dineros, el desembolso de esos dineros, como es muchísimo dinero, pues imagínate, hace 20 años no se nos había nivelado salarialmente y eso ha generado unas expectativas y unos derechos laborales. Entonces, lo que se ha planteado por parte del gobierno es que esto se iba a pagar en 15 años. Nacional Judicial no aceptó esa propuesta. Nosotros planteamos que fuera en 3 años. Pero finalmente, en el día de ayer, en horas de la noche, la ministra de Justicia, Nacional Judicial, llegaron a una concertación donde se bajaban a 5 años. Parece que esta es la propuesta que ha calado, que se está negociando en este momento y que parece muy viable para que el paro se levante. Entonces, 5 años para que se paguen todos esos dineros, empezando en el 2013, o sea, el año que viene. Nivelación salarial, desembolsando a 5 años esos dineros, que no hayan sanciones ni represalias contra los funcionarios que hemos participado en este paro, prácticamente todos, porque sabemos que la justicia está paralizada a nivel nacional. Igualmente que los funcionarios nos comprometamos de manera responsable, digamos, a compensar, a suplir, a recuperar todo ese trabajo que se dejó de hacer. La Ley Cuarta de 1992, que entró en vigencia el día 18 de mayo del mismo año, señala las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales. Se enumeran otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales E y F de la Constitución Política. Esta fue modificada por la Ley 332 de 1996 el día 28 de diciembre del mismo año, y en esta se dictan otras disposiciones. La parálisis judicial en Colombia. La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial en Colombia, la Asociación Judicial, a través de su junta directiva sindical, ordenó paralizar el servicio de administración de justicia. Este era el rechazo a las solicitudes y propuestas económicas presentadas por el Gobierno Nacional para solucionar los conflictos laborales suscitados por la negativa de reconocimiento y pago de la nivelación salarial ordenada por la Ley 4 del 1992. Y es que este clamor y expectativa que tienen los trabajadores no son sino derechos adquiridos que poseen las características propias de ser irrenunciables, indelegables, imprescriptibles. En todo caso, no están sujetos a ninguna negociación. Ahora bien, se torna preciso poner de presente el fin último de la ley en lo que respecta a los empleados judiciales. Se trata de una ley expedida por el Congreso de la República para nivelar a los funcionarios con los sueldos de los magistrados de las altas cortes. De 20 años, el Estado no ha tratado ni siquiera de llegar a un arreglo y comprometerse con los trabajadores para resolver esta situación, que se ha tornado indefinida a través del tiempo, mostrando así una actitud negligente y violatoria de los derechos laborales establecidos por la ley y la Constitución Política colombiana, así como violando igualmente los convenios y tratados establecidos a la Organización Internacional del Trabajo. Hasta la presente no han sido satisfechas las peticiones, ni siquiera parcialmente por el Gobierno Nacional. Ley que se cumplió de manera parcial hace casi 7 años, favoreciendo de manera discriminatoria y desigual en esa oportunidad a funcionarios de alto rango,
tales como magistrados de tribunales, fiscales delegados ante tribunal y procuradores judiciales, a los cuales se les niveló y canceló sueldos de manera retroactiva, no cumpliéndose así con los demás funcionarios y empleados que seguían en orden descendente, a los cuales se les divulgó la ley. No se les ha cancelado ni un solo centavo, infringiéndose y violándose de esa manera el mandato legal establecido. Ricardo, y es que no nos podemos olvidar cómo este paro judicial es ilegal y vemos cómo los funcionarios públicos están actuando de forma ilícita. Sí, Sheila, pero yo estoy totalmente de acuerdo, pues porque es una forma de hacer que el gobierno realice una nivelación salarial a las funciones que presta. Claro, y un ejemplo muy sencillo de esto lo podemos hacer comparando hace 15 años el salario de un investigador del CTI era de 6 salarios mínimos, si hoy en día a duras penas alcanza para los 2 salarios mínimos. Aunque ellos están en todo su derecho de reclamar por la carga laboral que tienen, recuerda que hay una ley que dice que el tiempo máximo de una huelga no debe exceder los 60 días. Ahí es donde pueden ocurrir varios escenarios. Uno, que la Organización Internacional del Trabajo nombre unos jueces que declaren la legalidad o ilegalidad del paro. Y es que hay que tener en cuenta que hay dos derechos en pugna, que está el derecho a la protesta y el derecho fundamental de acceso a los servicios públicos. Así que nada está escrito sobre este paro laboral y no sabemos en qué pueda desencadenar.